Hola, hola, ¿se me escucha? Buenas tardes, hola. Ya, ok. Bien, bueno, vamos a empezar. Hoy día tenemos consulta académica de 3 a 5 p.m. Entonces, en este espacio, nosotros vamos a resolver algunas consultas, algunas dudas relacionadas con el presente ciclo, de cualquiera de las semanas que hemos estado trabajando. Bueno, entonces hasta que pueda surgir alguna pregunta, ¿ya? Hasta que surja alguna pregunta, yo voy haciendo la clase del día de hoy, ¿sí? Hoy ya estamos trabajando la semana número 9, entonces yo voy avanzando con la clase y bueno, cualquier interrogante que tengan me avisan, ¿ya? Y de preferencia me avisan con el audio porque si no, a veces estoy ahí con la clase y no voy a poder ver los comentarios rápidamente, ¿ya? Ya, ok, entonces vamos empezando hasta que pues hay alguna consulta en particular. Profesora, ¿Sí? buenas tardes. Ah, ok, ya, sí, hola, sí, dime, Tengo adelante. una duda de ¿en qué se diferencian los peninsulares con los españoles de americanos? Ya. Ya, Anderson, sí, buenas tardes, Anderson. Mira, ya justo esa pregunta corresponde a esta semana, entonces voy a compartir pantalla para poder observar esa partecita que corresponde a la parte social, ¿no? Aquí. Ya, aquí está, ¿no? Ya, aquí vamos con la explicación, ya, Anderson. Bueno, para eso nosotros nos ubicamos aquí en la etapa colonial peruana, que es una etapa de nuestra historia que se caracteriza por el dominio español. Entonces, si hablamos del dominio español, claro que vamos a hablar de los españoles que llegaron a América, nos conquistaron, nos invadieron y a partir de ese momento, pues ellos se van a convertir en la clase social dominante, la cual va de alguna manera ejercer aquí un poder en nombre de la corona española, ¿no? Todas las autoridades, virrey, jueces, intendentes, todos ellos estaban acá en nombre de la corona española. Y hablando de estos, ¿no? De estas autoridades, como el virrey, como los corregidores, intendentes, entre otros, pues estos personajes, estas personas, eran principalmente españoles y no criollos. Entonces, ¿por qué, verdad? ¿Por qué españoles y no criollos y cuál es la diferencia? La diferencia eh, es muy sencilla. El español es aquella persona que nació en España y que luego ha venido a América, ¿ya? Nació en España, pero vino a América. ¿Para qué vino? Enviado por la corona española para ejercer algún tipo de cargo público, de repente vino para poder realizar un trabajo de supervisión, ¿no? Vino como un funcionario encargado. Entonces, esa es más o menos la idea de la visita de los españoles aquí. ¿Quién es el criollo? El criollo es aquel que ha nacido en América, pero cuyos padres son españoles. Por lo tanto, pues el criollo tiene esa ascendencia española, ¿no? Debería tener esa lealtad también con la corona española, debería ser aquel que represente, eh, digamos, íntegramente, ¿no? Los intereses de la corona española, pero no siempre era así, ya que el criollo, justamente por no haber nacido en España, sino aquí en América, el criollo no se sentía, ¿no? En esa posición de una lealtad, de un servicio a la corona española. El criollo más bien se autorreconocía como alguien que ha nacido acá y que sus intereses están acá. Y esos intereses no siempre, ¿no? Son los mismos que los que la corona quiere, ¿no? Hacer cumplir acá. O sea, aquí tú como criollo tienes una disyuntiva. O prevalecen tus intereses de grupo,
¿no? Aquí en la colonia, o vas a hacer prevalecer los intereses del rey, que no siempre son los mismos con los que tú tienes. Entonces, para un criollo, la decisión era muy simple, muy sencilla. El criollo, antes que someterse al rey, pues el criollo se somete a sus propios intereses. En cambio, el español, primero, ¿no? Dada su lealtad, dado que ha nacido allá, el español sí se caracterizaba, ¿no? Por esa sumisión, lealtad, servicio, ¿no? A la corona española. Y por eso es que tanto españoles como criollos, si bien tenían la ascendencia española, ¿no? Fueron distintos por la posición en la que estaban. Unos, ¿no? Los españoles eran los leales, los criollos eran los, no sé, no leales, podríamos decir, y siempre entre ellos hubo esa competencia, ese conflicto o de repente ese choque de intereses en el que los criollos siempre se sintieron resentidos, siempre se sintieron despojados, y eso fue alimentando más, ¿no? Su desazón hasta que en el siglo XIX ellos van a impulsar la independencia del Perú. Ellos son los que van a impulsar la independencia del Perú para romper su vínculo con España y ellos mismos echar a andar un gobierno en sus manos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque estamos entendiendo de que ellos siempre se sintieron así, siempre se sintieron muy desligados a la corona española y siempre quisieron anteponer sus intereses. Quizá no eran todos, ¿no? Obvio no eran el 100%, pero sí había, pues, ¿no? Este malestar general en ellos, sobre todo en el siglo XVIII, cuando se dieron las reformas borbónicas. Ahí los españoles criollos comenzaron, ¿no? Con estas ideas, ¿no? De separatismo, de reformismo respecto a todo lo que la corona española estaba implementando aquí en América, ¿sí? Entonces, eso sería, ¿no? Una respuesta así, digamos, amplia ante la pregunta. No sé si hay otra pregunta. Sí, hay una diferencia en los indios común y los indios de cédula. Sí, claro, claro que sí los hay. No, indios común e indios de cédula. No, estaba en primer momento, pensé que me decías indios de la nobleza. No, no, no. El indio común o el indio de cédula es el mismo término, son dos términos para lo mismo, ¿no? Estamos hablando de la población indígena que durante pues, toda la etapa colonial van a conformar el grueso de la población, ¿no? Ellos son los habitantes aquí que conforman este sector indígena que se caracteriza por, número uno, todos ellos tienen que cumplir con su tributo, ¿ya? El tributo es un impuesto personal, lo paga cada indígena, cada persona, hombre o mujer, que sea adulto, paga su tributo. Ese tributo, mitad en especies, mitad en metálico, en moneda, ¿sí? El que se encarga de cobrar eso es el corregidor con el apoyo del cacique. Número dos, el indio de cédula o también llamado indio común es el que tiene que cumplir con su proceso de evangelización. Está en un proceso de evangelización, tomando en cuenta que este indígena viene de una religión pues politeísta, adorador de la luna, el sol, que practicaba pues estos rituales, ceremonias, ¿no? Con amuletos, con ídolos. Entonces, acá hay que acabar con todo eso y hay que adoctrinar a este indígena a la religión verdadera, hay que convertirlo. Entonces, el indígena está en un proceso de conversión, ¿no? Y por lo tanto, mientras eso dure, el indígena tampoco puede ser castigado, ¿no? Penalizado por algo, por estos instrumentos que tiene la Iglesia Católica para poder expandir y cuidar de su fe. ¿Cuál es ese instrumento? El Santo Oficio de la Inquisición que vino a América en el siglo XVI, ¿no? El virrey Toledo la trajo y desde ese momento, pues esta institución se encargó de atacar, perseguir, ¿no? Cuidar, ¿no? De las buenas costumbres, la moral.
la religión, ¿no? Todo eso, ¿no? Porque la Santa Inquisición no solamente castigaba por temas de hechicería, de brujería, ¿no? Que son religiosos, sino que también te castigaban por temas más pegados a las buenas costumbres, a la moral, ¿no? Entonces, todos pasaban por esas, ¿no? Por esos castigos, por esos tratamientos, menos los indígenas. Los indígenas no, porque ellos recién se están evangelizando. El indígena es aquel que está empadronado y vive, ¿no? Habita en una reducción. La reducción es lo que se traduce como pueblos de indios, ¿ya? O cabildo de indios. Eso es una reducción. Vas a encontrar en una reducción a un conjunto de familias que ahí lo habitan y estas familias, ¿no? De la reducción comparten, ¿no? Comparten elementos como, por ejemplo, cumplir con su tributo, cumplir con su mita, ¿no? Tomar el catequesis, entre otros, ¿ya? Entonces, hablando de, ¿no? Hablando de la mita es la siguiente característica que los indios de cédula comparten. La mita existía desde los incas, pero con la gran diferencia de que la mita era, pues, obligatoria, sí, pero efectuada de muchas maneras. Tú podías mitar haciendo bebidas, tejidos, construyendo adobes, yendo a la mina, siendo parte del ejército, trabajando en las tierras. Había muchas formas de mitar, porque en el incanato lo que se impulsaba era la producción. Y la producción no solamente abarcaba pues la tierra, ¿no? También abarcaba la ganadería, abarcaba el tema de la construcción, el tema de los intercambios, o sea, muchas cosas en sí, ¿no? En minería también, pero no era lo principal para los incas, ¿ya? Y eso cambia con los españoles, ¿no? Cuando el virrey Toledo establece la mita minera, lo que está haciendo el virrey es establecer la mita exclusivamente para ir a las minas, ¿no? Exclusivamente. Entonces, de aquí en adelante, los indígenas van a tener que cumplir también con esta obligación, ¿no? De ir a la mita. Sí, y el indígena, pues, una última característica es que ellos, durante todo el tiempo colonial, van a estar envueltos, ¿no? En estas rebeliones, levantamientos, reclamos, porque eso lo dicen las crónicas, ¿no? Las crónicas señalan que los indígenas fueron sometidos, sí, sí fueron sometidos por los españoles, claro, pero el indígena nunca fue sometido y se resignó. El indígena siempre luchó, luchó hasta el último momento para intentar pues escapar de la dominación de los españoles, ¿no? Aquí en América. ¿Sí? Entonces, esa sería la respuesta para los indígenas o indios también, ¿no? Como se les reconoce. ¿Alguna pregunta más, chicos? Mm, ya me quedó claro, profesora. Profesora, la Sí. institución, la Caja Real de Lima existió. La cual, Caja Real de Lima. ya, mira, un ratito. Ay, no, voy a cancelar esto ya. En la etapa colonial, nosotros teníamos pues, mm, no usábamos moneda hasta que llegaron los españoles, pues, ¿no? Ellos nos traen todo, desde la religión, idioma, hasta también el mercantilismo como doctrina que se impone acá, y el mercantilismo conlleva a una idea de que para tener riqueza, una nación debe acumular oro y plata. Entonces ahí también estaba pues el interés de los españoles aquí, ¿no? Entonces, nosotros, como Lima era la capital, pues de aquí se centralizaban, ¿no? Todos los cobros que se hacían, no, en todo el virreinato, ¿no? Entonces, sí hay un momento en que se van a crear estas cajas reales, ¿ya? Que se encargaban justamente de eso simplemente, ¿no? Una función de recoger, de recaudar, todas ¿cuál es la palabra? Los impuestos o los pagos, las rentas que se cobraban, ¿no? Dentro de aquí de Lima, ¿ya? Y pues
eh, logró desarrollarse o logró funcionar, ¿no? Hasta el día en que ya pues los españoles se acabó, ¿no? Se acabó la etapa con la del siglo XIX, ¿no? Hasta ahí, hasta el siglo XIX, la Caja Real funcionó y luego ya desapareció cuando se dio la independencia del Perú, ¿no? Pero bueno, eso es básicamente, es para el tema fiscal, es para el tema contable, pero bueno, fue algo que Lima tuvo, ¿no? Como para hacer un contraste con otras ciudades, que cuando tú escuchas esto, obviamente pues te das cuenta que Lima tenía esa importancia, ¿no? De tantas ciudades aquí en el virreinato, pero Lima era la centralizada y por eso que aquí se traía todo lo que se recogía de las diferentes partes. Pero no, no hay mucho más que decir de eso, estimado. Entiendo, Sí, profesora, sino como que lo digo una alternativa de una pregunta, entonces dije de repente tiene alguna función y eso. a ver, acá no están, están Bueno, aquí. en esta semana no está, profesora, en un Ah, ciclo ya, ya. pasado era. La 8, Eh, ¿en la 8 está? No, es en un ciclo pasado, Ah, ya, ya, profesora, y ya. lo vi en las alternativas y dije, quizás sí ha existido y quería preguntarle por eso. Ah, no, sí, existió, sí, funcionó, se recaudaban todos los impuestos aquí en Lima y era eso, una institución, ¿no? Que tenía ese tema del cobro para todos los que, no, imagínate dónde todo lo que se recobraba, dónde iba, ¿no? Tiene que haber un lugar central donde se recoja y a partir de ahí, para la corona española, todo se enviaba para allá, ¿no? Justamente de ahí venía el nombre de Caja Real, ¿no? Porque todo estaba en relación a llevárselo al rey, ¿no? Todo era entregado a la corona española. Ya. ¿Qué más? ¿Alguna? Mis Sí, gracias. ya, perfecto. Una más, cuando se dan las Ujú. leyes de Indias, los encomenderos aún conservaban su encomienda, pero ya no tenían derecho a la herencia, ¿verdad? Ya. Ajá. Ya, aquí en esta parte de aquí creo que está la respuesta a lo que me comentas. Lo que pasa es que el encomendero, el español encomendero, nunca debió haber tenido ningún derecho a esa famosa encomienda. La encomienda es una institución que los encomenderos o los conquistadores españoles la crearon para sus intereses. Porque yo te pregunto una cosa, una vez que tú ya mataste al Inca Atahualpa, una vez que tú ya fuiste al Cusco y has saqueado, has cobrado el rescate del Inca Atahualpa y ya se repartieron entre todos ustedes, ¿no? Imagínate, 1.000 hombres, por poner un número, ¿no? Entre los 1.000 hombres ya se repartieron todo el botín, tomando en cuenta que una parte es para la corona. Entonces, eso que ya se repartieron, ¿no? Todos contentos, eso no es eterno, ¿no? Ese botín es momentáneo, es un pago a tus servicios y se va a terminar. Entonces, como sabemos, los conquistadores cuando llegan a América, pues ellos vienen con la mentalidad de la etapa medieval. Ellos no vienen con una mentalidad moderna, ¿no? De las luces, del humanismo, razón. Ellos no vienen con la idea de criticar a la iglesia, con la idea de cambios. Ellos no vienen con esa idea moderna. Los españoles vienen con una idea muy medievalesca, o sea, muy de atrás, de la etapa medieval. Y dentro de esas ideas, para ellos el concepto de riqueza era pues poseer tierras, que otros la trabajen para ti, así como hacían los señores feudales, y en base a eso vivir de esas tierras. Entonces, ese es el pensamiento de un español conquistador cuando vino a América. Vino a poseer, a buscar riqueza por medio de la posesión de la tierra. Entonces, una vez que ellos ya se repartieron todas las ganancias, el siguiente paso fue justamente dividirse las tierras, ¿no? A las que llamaron encomiendas y incluir en esas encomiendas la mano de obra de los indígenas, que van a ser tomados como una suerte de sirvientes personales, domésticos, que a cambio del evangelio, ¿no? Que van a recibir, de la conversión que ellos van a lograr, pues como pago, el indígena tiene que obedecer a su señor, tiene que trabajar las tierras, tiene que servirle, ¿no? En muchas actividades
como si se tratara, pues, de un, no sé, de una parte de su propiedad del indígena, ¿no? Entonces, cuando ya el rey de España eh, manda, ¿no? Al primer virrey acá a América, 1542, cuando se creó el virreinato, pues el rey tiene una idea muy clara, ¿no? El rey quiere que aquí en América su dominio sea único, quiere sacar a estos encomenderos porque no hay razón para que ellos aquí estén pues con estas, ¿no? Con este poder de que me divido tierras, de que yo aquí doy órdenes. El rey lo que quiere hacer es demostrar que solamente él puede dar disposiciones, que solamente él puede gobernar. Entonces, lo primero que hace el rey es acabar con esas encomiendas, porque si no acabara con ellas, aquí habría una situación un poco rara, ¿no? Este virreinato es del rey, pero dentro del virreinato hay encomenderos que hacen lo que quieren, no es compatible. Entonces, para que el rey pueda hacer sentir su dominio, tienen que acabar con los encomenderos y lo va a hacer por la vía legal, ¿no? Enviar unas leyes en las que se digan que no deben haber encomiendas, ¿no? Que de aquí en adelante ya no van a haber encomiendas y los encomenderos, ¿no? Pueden conservar su encomienda hasta que mueran, ¿no? Y posterior a ello, no va a haber una idea de sucesión, de herencia, ¿no? No que yo muero y la encomienda queda para mi hijo, para mis nietos, no va a haber ese concepto. Muere el encomendero y sus tierras automáticamente pasan a la corona española. Así debió haber sido, ¿no? O sea que hasta que los encomenderos murieran. Pero todo fue acelerado porque los encomenderos se rebelaron contra el rey de España. Junto con Gonzalo Pizarro, los encomenderos pues hicieron la guerra. Primero mataron al virrey, luego se enfrentaron a Pedro de la Gasca y la Gasca los derrotó a ellos. Entonces, los encomenderos murieron pues, ¿no? Ahí en los siguientes años, ¿no? Con lo cual a la corona española de alguna manera le fue más favorable, ¿no? Más conveniente, porque ya no tuvo que esperar a que los encomenderos murieran después de mucho tiempo, sino ahí nada más, bueno, en ese contexto en el que se desarrolló todo esto, ahí se dieron pues la pérdida, ¿no? La derrota de los encomenderos, que perdieron más que su vida, ¿no? Más que su vida, porque aquellos que quedaron vivos se quedaron pobres, totalmente pobres, y posterior a ello son conocidos como los insatisfechos, ¿no? Como los insatisfechos. Entonces, eso es, ¿no? Eso es. Las encomiendas fueron la causa por la cual el rey de España decidió crear el virreinato, el rey de España envía las leyes nuevas y las leyes nuevas son disposiciones que atacan dos cosas principalmente. Número uno, ya no debe haber más encomiendas. Y número dos, la no explotación de la mano de obra de los indígenas, ¿ya? Eso también va a ser una medida que a los encomenderos les va a chocar directamente porque ellos se habían acostumbrado a maltratar a los indígenas para sus intereses personales. Pero ya con esta disposición de la corona española, se supone que eso debería terminar, ¿no? Terminar y que los indios indígenas ya no estén al servicio de los encomenderos, ¿no? Bien, bien, entonces esa sería la respuesta. No sé si hay otra pregunta más. Ujú. Y profesora, después de las encomiendas ya se crean los corregimientos, ¿verdad? No solamente los corregimientos, todas las otras instituciones se van a crear aquí donde dice reafirmación de la corona española. ¿Qué significa? Que ya con todas las guerras que se han dado, ya acá el territorio americano, ¿no? El virreinato ya se limpió. Se limpió porque han muerto todos. Han muerto los conquistadores, han muerto los revoltosos, los encomenderos ambiciosos, los encomenderos pobres, todos han muerto. Por lo tanto, ahora ya se reafirmó el poder de la corona española y a partir de aquí comienzan a funcionar las entidades o instituciones coloniales. Intendencia, o llámese también corregimiento, ¿no? Cualquiera de las dos, ¿no? Corregimiento o después llamada intendencia. Los jueces, ¿no? Que se establecen en este tribunal conocido como Real Audiencia. El virrey, ¿no? Y después también los vecinos se unen, ¿no? Se organizan y nombran a su alcalde, ¿no? Y ahí aparece el cabildo, ¿no? El cabildo. Y por otro lado, el cacique, que es otra autoridad, pero es menor. El cacique es una autoridad menor que básicamente
se encarga de organizar la mano de obra y cobrar el tributo a los indígenas, ¿sí? Entonces, como decía, ¿no? A partir del final de estas guerras, se comienzan a crear, ¿no? O a, mejor dicho, desarrollarse, ¿no? Todas las instituciones políticas de esta etapa virreinal. Bien, jóvenes, ¿qué más? ¿Qué otra pregunta más? Es una última. ¿Cuál era la función de los oidores? Ya. Bueno, la más sencilla de todas, así como bien dice su nombre, oír, escuchar. ¿Qué cosa va a escuchar? Tus quejas, tus denuncias, no solamente a nivel de algo penal, ¿no? Matanza, robo, no solamente eso, ¿no? También hay otros asuntos que merecen ser resueltos, como una herencia, una propiedad, ¿no? Un abuso, etcétera, etcétera. Pero antes de que tú llegues a una audiencia, que es un máximo tribunal de justicia, antes que llegues ahí, se supone que tú tienes que tratar de solucionar con tu corregidor. El corregidor, al ser el gobernador, ¿no? De una provincia, el corregidor tenía entre sus funciones resolver, ¿no? Problemas en primera instancia. Y si ya no podías lograr nada ahí, ya te ibas a la audiencia. Más o menos como lo que le pasó a Tupac Amaru II, que también hizo sus reclamos ante, ¿no? Ante su autoridad local, que era el corregidor, no encontró respuesta y Tupac Amaru II vino a Lima, ¿no? Vino a Lima a entrevistarse con la audiencia, lo escucharon y le dijeron que después le iban a dar una respuesta. Y esa respuesta nunca llegó, ¿no? Pasaron meses, la respuesta nunca llegó y por eso es que podríamos decir, ¿no? Que, eh, digamos, Tupac Amaru decidió iniciar su propia rebelión junto a otros cómplices, ¿no? A otros cómplices. Y bueno, ya la historia de lo que pasó con Tupac Amaru, pues ya como que ya la veremos también, ¿no? Ya en la siguiente clase creo que se trabaja eso en la semana 11. Bueno, entonces, eh, esa es la respuesta, ¿no? Y no sé si hay algo más, me avisan. Gracias, Miss. Ya, ok. ¿Hay, hay otras preguntas? A ver, espero 30 segundos para que me digan si hay otra pregunta. De repente está en el chat, voy a ver. O se me ponen en el chat. Chicos, no pongan en el chat nada porque el chat no sé por qué no lo tengo activado. Me sale, tenemos problemas para cargar los mensajes, pruebe actualizar. Entonces no me sale lo del chat nada, ¿sí? Si me preguntan algo, traten de preguntarme ahora que estamos, ¿no? Así, en el micrófono nada más. A ver, espero a ver, por si estás tímido, espero 30 segundos o si no, pues voy con la clase nada más. Ya, creo que no hay más preguntas, así que vamos con la clase. Bueno, vamos con la clase hasta que a ustedes se les ocurra alguna pregunta, ¿sí? Ahí me interrumpe y nada más me dice. A ver, ¿qué dice por aquí? Esta semana se está trabajando la número 9 que corresponde a historia del Perú, desde la invasión española hasta el virreinato del Perú. Imagínense, ¿no? Tremendo tema de toda una etapa en la historia peruana, la etapa virreinal, de la que hemos escuchado muchas cosas interesantes, buenas y malas, podríamos así categorizarlas, ¿no? Buenas y malas cosas que pasaron aquí. Bueno, vamos con el primer tema, la colonización española en las Antillas, ¿ya? En las Antillas. Bueno, este evento, este hecho, ¿no? De la colonización de las Antillas, tienes que verlo como parte de un evento mucho más amplio. ¿Cuál es eso, profesora? ¿De qué está hablando, no? ¿Qué es ese proceso mucho más amplio? La expansión europea, pues, la expansión europea, la cual va a comenzar desde el mismo siglo XI, XII, XIII en adelante,
a consecuencia de la reactivación del comercio que pues predominaba en Europa, ¿no? En Europa, como ustedes saben, la clase burguesa estaba en ese proceso de ascenso, de consolidación, y para ello, pues los burgueses requerían, ¿no? Requerían de llegar a Oriente para poder usarlo como mercados y también para poder disponer de materias primas, ¿no? Recursos necesarios para sus manufacturas. Entonces, el europeo quiere expandir su comercio a Europa, quiere consolidar su comercio en Europa, pero hay un problema, que no hay muchas rutas disponibles. Y una de las rutas, ¿no? La de Constantinopla, que por mucho tiempo fue la más conocida, la más solicitada, la más, ¿no? Digamos, fácil también, porque parte en eso radicaba, pues, que haya sido la preferida por todos los viajeros durante tanto tiempo. Pues esta ruta de Constantinopla ya no va a ser una opción, podríamos decir, ¿no? Porque al ser tomada por los turcos, ellos, ¿no? Los turcos van a imponer sus nuevas, ¿no? Patrones culturales, ¿no? Nuevas disposiciones que los europeos no quisieron de alguna manera, pues, sostener, ¿no? Por eso es que van a comenzar con sus expediciones sí, pues, ¿no? Geográficas. Y en el caso de España tenemos el descubrimiento de América. El descubrimiento de América va a ser dado por parte de Cristóbal Colón, este personaje que se presentó ante los Reyes Católicos en el año 1492 y que les expuso la idea de que la Tierra era plana no, redonda, ¿ok? Redonda, y no plana, plana no. Esta idea, claro, en su momento, ¿no? En el siglo XV, XVI, escuchar a alguien hablando así es sorprendente, ¿no? Es inusual, es hasta mágico, ¿no? Porque imagínate que estamos saliendo de una etapa medieval donde por siglos enteros se ha creído que la Tierra es plana, como un disco que tiene confines. Durante mucho tiempo se ha creído que pues el centro de todo es Dios y no el hombre. Entonces hay muchas cosas que ahora van a cambiar, ¿no? Que van a cambiar porque Colón, pues, él mismo está demostrando, ¿no? Demuestra que con su propuesta tan novedosa de que la Tierra es redonda, Peter lo van a autorizar en la capitulación de Santa Fe y posterior a ello, Colón inicia sus viajes. El primer viaje es el viaje del descubrimiento de América, luego Colón explora, ¿no? Muchos territorios de América Central. Colón en algunas veces es atacado, ¿no? Por los mismos pueblos aborígenes. También pues Colón, ¿no? A pesar de que había participado como protagonista de estos viajes, él nunca supo que había descubierto un nuevo continente y pues murió también sin que se le otorgaran todas las cosas que se le había prometido, ¿ya? Porque a Colón se le prometió muchas cosas, como por ejemplo títulos de nobleza. También se le prometió ganancias, ¿no? El 10% de las ganancias de todo lo que consiga. Pero pues, mm, no, Cristóbal Colón no, pues no siguió ese camino y ahí quedó toda esa situación. Ahora, dejando la parte de Colón y sus viajes, vamos por la parte de aquí de la conquista del Perú, ¿no? La conquista del Tahuantinsuyo. Vamos a comenzar, vamos a mostrar aquí, a ver, creo que lo dejé, no, se borró, vamos a botar aquí. ¿Qué es lo que ha pasado? Capitulación. Ahorita espérenme, chicos, y espérenme que voy a traer un vasito con agua.
Ya, ya chicos, disculpen este minutito. No sé si alguien por ahí habló. Vamos a ver. ¿Alguien quiere preguntar algo? Siempre estoy repitiendo, ¿ya? Por si quieren preguntar, me dicen para no continuar con la clase, porque la vez pasada me pasó que hice toda la clase, faltaban 2 minutos para acabar y todos querían hacer muchas preguntas y ya el tiempo se fue. Entonces, díganme nada más, ¿no? Ya, bueno. Vamos aquí. Ya, la conquista del Perú. Estamos viendo esta imagen. ¿Por qué? Una vez que Colón ha descubierto América, lo que viene es pues que nuestro continente se convierte en un foco de interés para las ambiciones de muchos hombres que de España van a hacer todo lo posible para llegar hasta acá. Mira que ya de España venir acá ya era difícil, ¿ah? Porque tenías que pagar o en todo caso venirte en los barcos como grumete, como no sé, como alguien, como parte de la tripulación, ejerciendo algún tipo de labor o pagando. Entonces ya de por sí era difícil. Pero aún así hay muchos, ¿no? De estos españoles que van a venir aquí a América. Y estamos hablando pues de las primeras décadas del siglo XVI, ¿no? Cuando el rey de España, Carlos I, dentro de los territorios que recientemente se habían explorado, decide crear estas dos gobernaciones, la gobernación de Nueva Andalucía y la gobernación de Castilla de Oro. ¿Por qué solamente creó dos gobernaciones? Porque solamente esto es lo que se había explorado. El restante, ¿no? El resto de Sudamérica no se conocía. Por lo tanto, vamos a observar que la corona española, pues, únicamente toma acciones en esta parte de aquí. Ahí está. Ajá. Ahí dice, ¿no? La gobernación de Nueva Andalucía, ¿no? Incluye la parte de Venezuela, Colombia, y la gobernación de Nueva Castilla incluye la parte de Centroamérica, que incluye Panamá y también Costa Rica. ¿Sí? Ahí están los nombres de sus primeros gobernadores, por ejemplo, y bueno, son datos, ¿no? Son datos adicionales. Muy bien, entonces Panamá se convierte en un lugar importante, ya que Panamá, pues, no es una ciudad como las demás, sino que Panamá se va convirtiendo en un foco para la llegada de los españoles. Todo español que llegara acá, que viniera a América, tenía que llegar a Panamá. En Panamá, pues, así como llegaron muchos otros, también llegó Pizarro, ¿no? Francisco Pizarro. Y Pizarro pues también tenía la ambición, como muchos otros, de buscar fortunas, de buscar fama, prestigio, honor, riquezas, ¿no? Y todo eso. Ahora tú te preguntarás, profesora, ¿y por qué los españoles vienen a buscar fama y riquezas y honor y prestigio? ¿Qué los mueve a ellos, verdad? A los españoles, ¿qué es lo que les mueve a venir hasta acá tan lejos a buscar esa fama, ese honor y esas riquezas? Bueno, pues en primer lugar, que en España tampoco, pues no es que esos españoles hayan tenido la gran vida, ¿no? Entonces ellos van a venir acá a América a tratar de buscar ese ascenso, esas oportunidades que en España no lo lograron tener. Por otro lado, el español que viene aquí a América, pues viene con la mentalidad de caballero medieval. ¿Qué significa, profesora, esta mentalidad de caballero medieval? Significa que yo voy a ir allá a América y voy a conseguir lo que quiero por las armas, por la guerra. Yo, yo lo voy a hacer de esa manera porque es la única manera que yo sé hacer. Yo no sé conversar, yo no sé hacer diplomacia, yo no sé otros medios. Yo solamente sé hacer la guerra y yo voy a ir allá y voy a conseguir lo que quiero también por la guerra.
Esa es una mentalidad de caballero medieval. Otra mentalidad de caballero medieval es que ellos van a venir aquí y todo lo que pase y todo lo que hagan lo van a justificar por medio de la religión, ¿ya? Que ellos están viniendo acá, han habido muertes, hay sufrimiento, hay destrucción, todo, ¿por qué? Porque la religión lo vale, porque venimos a enseñar la religión verdadera a estos pueblos, ¿no? Número 3. El español que viene a América viene con idea de caballero medieval porque viene a hacer riquezas, pero la riqueza que él va a hacer no es una riqueza que se base en monedas, ¿no? Sino en tierras. Es por eso que una de las cosas que ellos van a hacer después de ejecutar a Atahualpa es la repartición de las tierras, ¿no? Las famosas encomiendas. Y por si fuera poco, pues para cerrar la idea, este español que vino a América vino con la idea de ser un señor, ¿no? Allá en España no eran señores, eran pues parte de cualquier sector, hasta algunos dicen expresidiarios. En cambio aquí ellos vienen a ser señores. Y para cumplir con esa, ¿no? Idea que ellos tienen, pues ellos van a comenzar a utilizar la mano de obra indígena para hacer todo tipo de labores en beneficio de ellos. Y a cambio, el indígena iba a recibir un buen trato, ¿no? Un trato así protector, paternalista por parte del encomendero, y también iban a ser evangelizados para que tuvieran la oportunidad de conocer la religión verdadera y de esa manera pues salvar sus almas, ¿no? Entonces todas estas ideas son las que traen los conquistadores, incluyendo a Francisco Pizarro. Francisco Pizarro en Panamá se hace amigo del gobernador llamado Pedro Arias Dávila y con el permiso de Pedrarias, ¿no? Así lo llamaban a Pedro Arias Dávila, lo llamaban Pedrarias. Con el permiso de Pedrarias, Pizarro realiza su primer viaje, el cual fue un fracaso porque según cuentan las crónicas, lugar donde llegaban los españoles era el lugar donde los atacaban. Casi siempre fue así, ¿no? Recibieron muchos ataques. Y en una de estas, pues, Almagro, al enfrentarse, ¿no? A un pueblo, el cacique de ese pueblo arroja, pues, ¿no? Una piedra y le cae a Almagro y lo deja tuerto. Entonces, desde ahí Almagro estuvo tuerto en todo momento. Y como castigo, ¿no? Por haber perdido un ojo, Almagro incendia ese lugar, ¿no? Ese pueblo incendia, y de ahí viene el nombre de pueblo quemado, ¿no? Pueblo quemado, ¿por qué? Porque Almagro en venganza a perder su ojo incendió el pueblo. Bueno, entonces como puedes ver, el primer viaje fue un fracaso total. Por ello es que los españoles, cuando terminan su primer viaje, deciden institucionalizar o formalizar su empresa, ¿no? La famosa empresa de Panamá o contrato de Panamá, la van a formalizar en el año 1526 y en esta empresa vamos a ver a los famosos socios, ¿no? Los socios de la conquista. No sin antes mencionar, para que quede muy en claro, de que eh, la empresa de Panamá, el contrato de Panamá, va a ser una empresa privada. ¿Qué significa eso, profesora? Significa que en esta empresa la corona española no tiene ninguna participación. La corona española no está dando dinero, no está financiando esto, o sea, nada. Esto es algo que los españoles van a realizar de manera particular. Entonces, esta empresa, ¿no? La empresa de Panamá, es una empresa particular donde cada socio que va a participar de ella va a ser invitado a participar, pero con un aporte, ¿no? Con algo que pueda sostener a la empresa. Por ejemplo, en el caso de Pizarro, él iba a ser el capitán de la expedición, ¿no? De la empresa. Por parte de Almagro, él iba a ser el que iba a proveer de armas de guerra, ¿no? De los pertrechos de guerra. Y así cada uno de los socios, ¿no? Se unió eh, de alguna manera invirtiendo algo, ¿sí? Entonces está Pizarro, está Almagro, está Hernando de Luque, que es el que supuestamente daba el dinero, pero ya todos sabemos de que nunca fue así, porque Luque
era testaferro de un conquistador español adinerado llamado Gaspar de Espinosa. Muy bien. Luego de formalizar la empresa, los españoles realizan el segundo viaje, el cual es el viaje, este sí es importante porque los españoles van a lograr algo. ¿Qué es este algo? Pues la confirmación de que existe el Tahuantinsuyo, ¿ya? Acá lo van a confirmar, o sea, antes los españoles sabían del Tahuantinsuyo, pero solamente rumores, ¿ya? Solamente rumores, pero ahora sí lo van a confirmar. ¿Y cómo lo van a confirmar? Porque para este segundo viaje, Pizarro y Almagro van a ir acompañados por este piloto llamado Bartolomé Ruiz. Entonces Bartolomé Ruiz va a ir por mar mientras Pizarro y Almagro avanzan por tierra, ¿no? Para que de esa manera puedan obtener más resultados. Cuando Bartolomé Ruiz estaba ahí eh, frente a las costas de Tumbes, divisó una balsa muy grande que en un primer momento pensó que se trataba de portugueses, pero no era así. Se trataba de unos indígenas que estaban en esa balsa. Y eran indígenas tayanes, ¿no? Eran indios tayanes que al entrar en contacto con Bartolomé Ruiz, ellos son los que terminan mencionando, ¿no? Diciendo de que, pues, o sea, no, sí es cierto, ¿no? Sí es cierto que hacia el sur hay un reino rico en oro y plata. Entonces, para la historia peruana, esto significaría la confirmación de la existencia del Tahuantinsuyo, que hasta ese momento no había sido demostrado, sino que solamente habían como que especulaciones como ideas, ¿no? Muy bien. Entonces, mientras Bartolomé Ruiz, ¿no? Lograba la confirmación del Tahuantinsuyo, en tierra, por tierra, Pizarro y Almagro iban avanzando bueno, como podían, ¿no? Hasta que llegan a la parte de la isla de Ecuador, esta famosa y paradisíaca isla del Gallo, ¿sí? En este lugar, los españoles van a tener una experiencia que va a ser conocida después como los 13 del Gallo. Cuando Pizarro y sus hombres llegan a la isla del Gallo, estaban cansados, estaban agotadísimos y enfermos. Si se quedaban ahí podían morir. Y en ese sentido Pizarro pues fue muy duro posiblemente, porque él, antes de pensar en la salud de los que estaban ahí, Pizarro pensaba pues en lo que iba a perder, ¿no? Si es que esta expedición no de alguna manera no se solucionaba. Pero después de tanta presión, Pizarro decidió enviar a alguien para Panamá para que ayude, ¿no? Digámoslo así, y traiga a alguien que les dé pues lo que necesitaban. Entonces, cuando este personaje llega a Panamá, Pedro eh, Arias Dávila, el gobernador, había sido asesinado y en su lugar se encontraba pues la nueva, o mejor dicho, el nuevo gobernador, Pedro de los Ríos. Este personaje, como era enemigo político de Pizarro, aprovecha la ocasión para poder darle un golpe, ¿no? Un golpe político. Entonces, Pedro de los Ríos envía un comisionado para que rescate a todos los hombres, ¿no? Que estaban ahí muriendo. Pero ante la llegada de este comisionado a la isla del Gallo, fue ahí donde Pizarro sacó su espada, trazó una línea en la playa, ¿no? Y Pizarro dijo, los que cruzan esta línea a Panamá se van a hacer pobres. Y los que cruzan esta línea para el sur se van a hacer ricos. Entonces, esos 13 hombres que se quedaron ahí son los que más adelante, pues, serán conocidos como los 13 del Gallo. Muy bien, una vez que los españoles han regresado a Panamá, deciden por estrategia ir a la corona española a pedir la autorización. Entonces van a realizar Pizarro va a ir a España, va a conversar con la reina Isabel de Portugal
y la reina pues le va a indicar que sí están autorizados, sí tienen el permiso y además ya se les reparte las ganancias a cada uno, ¿sí? Se les reparte las ganancias, con lo cual pues Pizarro se regresa trayendo a sus cuatro hermanos y en Panamá van a programar o van a arreglar todo para el tercer viaje, ¿no? El viaje de la conquista. En este viaje, Pizarro y Almagro van a partir de Panamá, van a ir bajando, 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 pasando por Pueblo Quemado, pasando por Quito, Coaque, ¿no? Todos estos territorios, ¿no? Y finalmente entran por Tumbes. De ahí por Tumbes, pues, ¿no? Es donde los españoles van a entrar. Desde el momento en que los españoles entran a América, los españoles descubren de que algo raro ha pasado, ¿no? Porque todo estaba destruido. Entonces los indígenas cuentan que lo que ha pasado es la guerra civil, ¿no? Entre los dos hermanos, Huáscar y Atahualpa. Por lo cual, para los españoles fue como una ventaja, ¿no? Ya que se dieron cuenta de que en el interior el poder estaba fragmentado, ¿no? Estaba dividido el poder. Bien, entonces, eh, los españoles van a recorrer, ¿no? Desde Tumbes en dirección a Cajamarca, porque les habían dicho que en Cajamarca se encontraba el Inca Atahualpa, el Inca que había ganado. ¿Ya, chicos? Ya, chicos, déjenme ver por aquí un ratito. Quiero tener listo. A ver, déjenme ver. Vamos a tener listo aquí algo por si tengo que mostrarlo. A ver, no se vayan. Cuenta de que están aquí. A ver. Sí. Listo. Ya, chicos, ya está. A ver. Ya, estaba colocando el video para poder ver la parte específicamente del encuentro en Cajamarca, ¿ya? Serán unos 3 minutos, vamos a dejar que corra el video en esa parte para ver esta pequeña parte ilustrada, ¿ya? Con el video que creo que seguro que la han visto alguna vez porque corresponde a sucedió en el Perú. Vamos a ver. Es aquí. No se escucha el video, profesora.
Profesora, no se escucha el video. Ya chicos, estábamos viendo esa parte que se prolongó un poquito más, porque el video está mucho más largo y me parece que es demasiado interesante el video, con todos los datos que te ayudan a revivir el momento, ¿no? Cuando dice ahí que los españoles nunca habían estado ante escenarios tan complicados, tan así, pues, muy propios, ¿no? De nuestras cordilleras, de nuestro territorio andino tan quebrado, o con tantos estos perfiles y estas alturas. Para los españoles también fue difícil, ¿no? O sea, no es algo que tú tengas que imaginar como que ya, pues, chao familia, ¿no? Me voy para allá un rato a ver qué hay y algo así, sino que las travesías de los españoles acá también fueron muy tristes, ¿no? O sea, también fueron así muy sufridas, porque ellos aquí están solos, aquí podían morir y nunca jamás sus cuerpos serían enterrados ni sus familias se enterarían. Ellos se arriesgaban también a mucho, ¿no? Y como bien dicen ahí los historiadores, cargaban con todo por delante, ¿no? No solamente sus armas, sus carretas que no estaban, pues, adecuadas, ¿no? Para los relieves que teníamos, sino hasta sus propias gallinas y cerdos tenían que ir con ellos para comer, asegurar la comida. Y a eso agrégale el frío, agrégale el factor del miedo, de lo desconocido, agrégale el factor de los indígenas que son enemigos para ellos porque los atacan. Entonces, todo eso hay que verlo, ¿no? O sea, no solamente hay que dar los datos, sino hay que verlo también un poco más desde adentro
Y justamente a eso quería ir, ¿no? Cuando los españoles cuando entraron desde Tumbes, ellos en el recorrido que van a hacer, dicen que se sentían observados, ¿ya? Y era cierto, pero ¿sabes quién los observaba? Los orejones que fueron enviados por Atahualpa. Estos orejones, como los españoles los llamaron, eran unos mensajeros reales enviados por el Inca Atahualpa para poder observar a los españoles y saber qué onda con ellos, ¿no? O sea, cómo son, qué hacen, cómo se comportan. Y los orejones, una vez que observaron durante muchos días cómo eran los españoles, fueron con Atahualpa y le dijeron, ¿no? Señor, no se preocupe, los hemos observado de cerca todo este tiempo y no son dioses, ¿ya? No son dioses. Son personas como nosotros que comen, duermen, enferman y no tienen poderes. El único que tiene poderes y el que sí es un brujo poderoso y hay que secuestrarlo para que esté con nosotros es el peluquero. Ese sí, ya, ese tiene poderes porque hemos visto claramente cómo es que de su tienda a su tienda entran los hombres cansados y viejos y salen rejuvenecidos y bellos. Entonces, ese tiene poderes. Y el caballo, ¿no? Qué animal tan majestuoso, ¿no? Entonces, la información que los indígenas, bueno, que los orejones llevaron a Atahualpa puede ser hasta cierta parte, ¿no? Un poco de gracia, pero en realidad nos jugó en contra, porque el Inca Atahualpa pensó que si los españoles eran unos simples hombres y él era un rey, hijo del dios Inti, pues Atahualpa pensó que los españoles iban a arrodillar ante él, que le iban a rendir pleitesía y honores. Y tú sabes que eso no fue así, pero por eso justamente fue algo malo para nosotros, porque Atahualpa se confió y bajó a la plaza sin su ejército. Solamente llevó su comparsa, sus danzantes, bailarines, y los españoles, en tanto, los españoles tenían todo un plan. Ellos ya venían con la idea de un enfrentamiento y para eso tenían que estar preparados. Se escondieron alrededor de la plaza y solamente el que dio la cara ahí, ¿no? Estaba en la plaza esperando a Atahualpa, era Pizarro y el padrecito dominico Vicente de Valverde. Y el resto del ejército estaba escondido en puntos estratégicos. Y no solamente estamos hablando de estos pueblos que eran enemigos de los incas, ¿no? Acá dentro del incanato, sino también de pueblos que fueron traídos de la zona de América Central y que eran pueblos, pues, que los españoles habían conseguido, ¿no? Que se unieran a ellos. Entonces, pues ahí en Cajamarca, el padre Valverde le dice, ¿no? Le presenta a Atahualpa el requerimiento, ¿no? Un documento papal en donde se le pide, ¿no? De manera pacífica, voluntaria, que adopte la religión cristiana, que es la religión verdadera. Pero obviamente que Atahualpa no entendía, ¿no? O sea, ¿qué es eso de religión verdadera? Y pues, ¿qué es este documento? ¿Y por qué esta persona mueve la boca cuando agarra ese objeto que era el papel? Entonces, Atahualpa no entiende nada de eso porque recuerda que Atahualpa, pues ni siquiera, acá no hay lectura, acá no hay nada por escrito, no teníamos nada de eso. Y la traducción lo hacían los indios, ¿no? Estos indios Felipillo, Martinillo, Juanillo hacían la traducción. Una traducción muy mala, seguro, digo yo, ¿no? No sé en qué instituto habrán estudiado estos chicos, porque su traducción era muy mala. De tal manera que cuando el padre Vicente Valverde le dice a Atahualpa, ¿no? Le enseña la Biblia y le dice, mira, escucha la palabra de Dios, escucha lo que Dios te está diciendo. Dios te está diciendo que te arrepientas, ¿no? Entonces, cuando le está diciendo eso, pues vamos a ver que Atahualpa dice que, como que eso me está diciendo algo a mí, como que Atahualpa interpretaba todo como si el libro, ¿no? Ese libro que es la Biblia, estuviera hablando. Entonces Atahualpa dice, esto está hablando porque dice que me está diciendo esto algo. Entonces Atahualpa agarra la Biblia, la pone en su oreja, procura escuchar algo y ve que no dice nada, ¿no? Acá no salen palabras, ¿no? Entonces Atahualpa lanza la Biblia como si se tratara de cualquier objeto. Pero para los españoles eso fue una afrenta, una ofensa terrible. Y lo van a, ahí comienza el fuego, ¿no? Aunque algunas crónicas dicen de que no hubo fuego, algunos dicen que sí, bueno, como haya sido o no,
El Inca Atahualpa esa tarde cayó, fue apresado. Los españoles, por estrategia, no lo mataron inmediatamente porque temían que el pueblo se rebelara contra ellos. Por eso es que lo mantuvieron cautivo y fue mejor para ellos porque Atahualpa les ofreció un rescate por su vida, 2 cuartos de plata y 1 de oro. Los españoles aceptaron, obviamente, esperaron varios meses para que de todas las partes del imperio se pudiera recaudar todo lo necesario para llenar esos cuartos de plata y de oro. No con monedas, ¿ah? Porque recuerda que acá no existe moneda, sino con objetos de oro y plata. Luego, cuando ya cobran el rescate, los españoles enjuician a Atahualpa y lo acusan de muchas cosas que obviamente lo encuentran culpable, ¿no? Lo encuentran culpable y la idea era quemarlo en la hoguera, pero Atahualpa se negó y ante lo cual los españoles le dijeron, si te bautizas, te cambiamos de pena. Atahualpa aceptó y finalmente murió con el garrote, ¿ya? La técnica de ejecución que usaron contra Atahualpa fue el garrote, pero a cambio Atahualpa tuvo que bautizarse con un nombre cristiano, que si no recuerdo también fue el nombre de Francisco. Entonces, chicos, hemos terminado con la parte de la conquista, cómo nuestro Inca fue conquistado. Y respecto a las causas, ¿ya? A las causas, es falso, ¿no? Cuando se escucha decir, o cuando yo alguna vez he leído, ¿no? Ustedes no sé si lo han leído, ¿cómo puede ser posible, ¿no? Que un imperio de 10 millones de habitantes sea reducido, sea derrotado por un puñado de españoles, ¿no? Que llegaron aquí a someternos. Eso es falso, pues, es mentira, eso da risa, eso que acabo de decir da risa. ¿Por qué? Porque en ningún momento el incanato fueron 10 millones de habitantes como si se tratara de un solo pueblo. O sea, no, o sea, acá no es así. El incanato fue el imperio que formaron los incas. ¿Quiénes son los incas, profesora? Los cusqueños, pues. Son estas familias poderosas que habitan en el Cusco y son estas familias las que se encargaron de expandir el territorio en base a conquistas militares. Y todos los pueblos que fueron conquistados, sometidos, todos, la gran mayoría estaban inconformes, insatisfechos y querían recobrar su libertad. Pero, pues, los incas siempre derrotaron cualquier rebelión, los incas siempre estuvieron ahí para sofocar cualquier intento de, ¿no? Sublevación, de levantamiento. Es por eso que cuando llegaron los españoles, muchos de estos pueblos se unieron a los españoles para escapar del dominio de los incas. Ahí tienes a los chachas, a los huancas, a los chimú, entre otros más, ¿no? Son todos estos conjuntos de pueblos que eran enemigos de los incas. Otra causa fue la división que existe entre las panacas, ¿no? Que existía. Yo sé que tú has escuchado siempre que pues hubo una guerra civil entre Huáscar y Atahualpa y por culpa de eso se debilitó, ¿no? El imperio incaico. Ya, eso está bien, pero quizá no te has puesto a pensar que la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa nunca fue la única que se desarrolló en el incaico. En el incaico, en el imperio incaico, cada vez que se elegía a un nuevo Zapa Inca, siempre suscitaba enfrentamientos, ¿no? Divisionismos, ataques. ¿Y por qué, profesora? Porque recuerda que las panacas son las familias de los incas. Y las panacas, cuando se elige al nuevo Zapa Inca, las panacas son las más intencionadas, interesadas en hacer que sus candidatos, ¿no? De cada una de ellas, sea elegido como nuevo Zapa Inca. Entonces ahí estaban los problemas, pues, ¿no? De por qué cada vez que se elegía un Zapa Inca habían enfrentamientos. Por lo tanto, la de Atahualpa con Huáscar no fue la única, pero sí fue la que la historia suele narrar más. Y bueno, consecuencias de la conquista del Tahuantinsuyo, la dominación española, la destrucción del imperio incaico y el colapso demográfico que se debe pues a las muchas miles de muertes por falta de comida, por explotación, por rebeliones, por guerras y sobre todo por las epidemias.
Respecto a las guerras civiles, una vez que los españoles ya han ejecutado al Inca Atahualpa, pues pongámonos en la cabecita de ellos, ¿no? A ver, ¿cuál es el siguiente paso, sí o no? Claro, porque ahí no se van a quedar viendo cómo ha muerto Atahualpa. Ellos van a continuar. Entonces el español lo que quiere ahora es el botín, o sea, quiere el saqueo, quiere encontrar, ¿no? Esas riquezas por las que tanto sufrió para llegar hasta donde llegaron. Entonces los españoles pensaron que el Cusco era el lugar donde estaban escondidos todos los tesoros porque el Cusco era la capital. Entonces van a marchar al Cusco y para evitar que el pueblo se levante contra ellos, van a nombrar a un nuevo Inca como rey, ¿no? Como gobernante. Este Inca va a ser Tupac Hualpa. Tupac Hualpa, el que la historia conoce como el primer Inca títere. Tupac Hualpa, al llegar a Jauja con los españoles, pues fue envenenado, ¿no? Fue envenenado y murió. Entonces, vamos a observar que los españoles nombran a otro Inca títere, esta vez es Manco Inca. Y después de haber estado en Jauja, los españoles pasan al Cusco y lo saquean totalmente, ¿no? Lo saquean totalmente, con decirte que em, hasta las tumbas abrían. Ya, chicos, vuelvo a preguntar y cada rato estoy preguntando para que luego digan que no pregunté. Si es que alguien tiene algún tipo de pregunta. No pongan en el chat nada, les dije hace un momento, porque en el chat no logro ver lo que dice, ¿ya? Tengo bloqueado lo del chat, por si alguien ha puesto ahí, ya, pues no les digo, ¿ya? Ya, entonces parece que no hay preguntas, entonces regreso al PPT. Profesora, Ah, ya, hola, sí, adelante. ¿Te escucho? Mm, parece que no va a poder ser ahorita la pregunta, ya después será, ya, sigo entonces. Estábamos acá. Entonces decíamos que los españoles, ya pues una vez que han saqueado el Cusco, ahora los españoles, ¿qué van a hacer? ¿Se van a ir a España? No, los españoles ya no se van a España, se quedan acá. Pero si los españoles se quedan acá, ¿a qué se van a dedicar? ¿De qué van a vivir? A ver, ¿qué saben hacer los españoles? Que presenten su CV, ¿no? ¿Tienen un título? ¿Saben hacer algún oficio? ¿Qué saben hacer los españoles? Los españoles no saben hacer nada, no sabían hacer nada, excepto la guerra. Entonces, ¿qué hace el español para mantenerse acá y enriquecerse? Pues el español va a comenzar a dividirse las tierras. Y aquí comienza o aquí inicia el concepto de encomienda. La encomienda es sencillo. Es un pedazo de tierra que ahora se le entrega a un conquistador. ¿En base a qué? En base a que a qué es su recompensa, a qué es su pago, ya, su premio. ¿Por qué? Porque recuerda que él ha participado de la conquista y la conquista no se entiende como algo negativo, malo, nefasto, como si lo entendemos nosotros, ¿no? Porque para todos nosotros la conquista fue algo nefasto, pero para ellos no se entiende así. Para los europeos la conquista se entiende como lo mejor que nos ha podido pasar, porque a partir de ahí vamos a ser evangelizados y convertidos a la religión verdadera y alcanzaremos nuestra salvación, ¿no? Entonces, esa es la idea de los españoles cuando pues comienzan a repartirse las tierras a lo que llaman encomienda y los españoles pues se reparten las tierras en función de su participación en, en lo que es la conquista del Perú. Por ejemplo, si yo soy un conquistador español que he aportado 5 caballos y también armaduras, entonces yo merezco más encomiendas que otro que solamente ha dado un caballo y nada de armaduras, por ejemplo. Entonces, así tiene que ser el reparto de las encomiendas, en función de lo que cada uno aportó. Pero en verdad eso no fue así, porque entre los almagristas y los pizarristas
hay pues problemas, ¿no? Problemas de que no, tú diste esto, yo di más, y al final los pizarristas se agarraban las mejores encomiendas y a los almagristas le dejaban las peores. ¿Y por qué hacían eso, profesora? Por ambiciones, ¿no? Primero por ambiciones y segundo porque podían, pues, ¿no? Los pizarristas eran más numerosos, estaban mejor preparados militarmente. Entonces los almagristas no tenían oportunidad para derrotarlos. Por eso es que en un principio esto es un poco que se alargó. Pero luego vamos a ver pues que igual se van a terminar enfrentando tanto los pizarristas como los almagristas, ¿no? Estos conquistadores. Ahora, si los pizarristas y los almagristas se pelean por las encomiendas, ¿no? Que son las tierras, Almagro y Pizarro no se pelean necesariamente digamos, por tierras. Almagro y Pizarro se pelean por otras cosas. Se pelean, número uno, por la capitulación de Toledo, que ha sido muy ventajosa para Pizarro, pero no para Almagro, ¿verdad? Y todos nosotros creo que lo sabemos. Y también se pelean por el Cusco. Tú pensarías que el Cusco ya no era importante porque ahora la capital era Lima, pero en realidad sí lo era. El Cusco era muy importante aún, y tanto Almagro como Pizarro querían controlar el Cusco. Cuando el rey de España hace esta división que tú estás viendo ahí en el mapa, ¿no? Creando estas 4 gobernaciones, la de Nueva Castilla se le fue entregada a Pizarro, la gobernación de Nueva Toledo fue entregada a Almagro, pero aún así ellos se pelearon, ¿no? Se peleaban por el Cusco. En un primer momento Almagro pensó que era inútil enfrentarse a Pizarro porque Pizarro estaba mejor preparado militarmente. Entonces Pizarro decidió irse hacia su gobernación, pues para explorarla, ¿no? Para ver si encontraba también riquezas. Pero no pudo, ¿no? No pudo ni siquiera Almagro llegar a su gobernación. ¿Por qué? Porque Almagro, pues, cuando va a su gobernación de Nueva Toledo, Almagro no encuentra nada en sí, no encuentra nada, solamente encuentra rechazo, piedras, ¿no? De los indígenas araucanos y mapuches. Entonces Almagro, 4 años de su vida los perdió ahí, ¿no? Esperando una oportunidad para penetrar en territorio de su gobernación, pero no fue exitoso. Entonces Almagro se regresó a Lima y se enfrenta a Pizarro. La batalla que va a definir el encuentro entre Pizarro y Almagro, o también vale decir entre los pizarristas y almagristas, es la batalla de las Salinas, en donde los pizarristas vencieron a los almagristas, los asesinaron casi a todos, y los únicos almagristas que quedaron vivos fueron a buscar a Pizarro y vengaron la muerte de su líder, ¿no? Le clavaron una espada en la yugular y le rompieron la cabeza con un cántaro. Creo que por aquí está, miren. Vamos a ver, esta vez no pusimos la imagen, pero aquí está. Asesinato de Pizarro. Ahí está, ¿no? Ahí está la imagen de la muerte de Francisco Pizarro, tu conquistador. Ahí está, tu conquistador. Muy bien. Ha muerto Almagro el Profesora, Viejo. no se puede ver su pantalla. Sí, uy, qué raro. A ver, vamos a ver. Uy, ya. Okis. Ya, ahora creo que sí. Les estaba mostrando aquí el asesinato de Francisco Pizarro. Él fue asesinado por un grupo, ¿no? De almagristas que habían quedado vivos después de la batalla de las Salinas. Y que, por cierto, estos almagristas que quedaron vivos fue porque se escondieron junto con Manco Inca, ¿no? Manco Inca les dio la mano para que se puedan esconder por un tiempo. Y los almagristas traicioneros mataron a Manco Inca, digamos, a traición, ¿no? A traición, luego de que los había ayudado. Pero bueno. Ya, entonces continuamos a menos que haya otra pregunta o una pregunta. Ustedes me avisan. Sí, profesora, yo tenía una pregunta. A ver, escucho. Eh, es sobre el segundo viaje, creo. Sí, el segundo viaje.
Antes del segundo viaje, o sea, en el primer viaje, ¿ellos sabían sobre la existencia del Perú o el Tahuantinsuyo o hasta ese entonces no se sabía? Ya, muy buena pregunta. Mira, mira, es que la ambición es muy grande por parte de los españoles, porque imagínate que ellos dejaban todo en España para venir a perseguir un sueño, entre comillas, ¿no? El sueño de la riqueza, de la aventura, y no solamente riqueza y aventura, sino también honor y prestigio, fama, porque recuerda que si yo vengo, si el español tiene la mentalidad de caballero, no olvides que un caballero medieval también se mide por su honor y por su fama. ¿No? Entonces ellos van a venir aquí buscando todo eso y en Panamá habían rumores de que existía un reino rico en oro y plata, pero nadie sabía exactamente dónde, ¿no? ¿Dónde es? Entonces solamente eran especulaciones, porque podía ser que existiera, como podía ser que no existiera nada también, pues, ¿no? Entonces si no existe nada, tú te estás yendo, ¿no? Así a largos viajes pero estás arriesgando más que tu inversión, sino también tu vida, porque en el camino puedes morir o quizá nunca encuentres nada. Entonces, los españoles solamente en base a rumores es que ellos basaron sus esperanzas, ¿no? De que existiera ese reino. Recién en el segundo viaje con Bartolomé Ruiz se da la verificación oficial, ¿ya? La oficial de que sí, efectivamente, pues existía ese reino rico en oro y plata, ¿no? Entonces, es en el segundo viaje. Antes lo sabían los españoles, sí lo sabían, pero solamente como rumores y no sabían exactamente dónde estaba, ¿no? Ese reino rico en oro y plata. Sí, ¿a una pregunta más? O sea, profesora, o sea, el contrato de Panamá, más que para la conquista, fue para la confirmación de ese reino. No. El contrato de Panamá, la empresa de Levante, es una manera en la que tú quieres asegurar algo, porque el primer viaje tú lo has hecho así nada más. Entonces, en el segundo viaje tú tienes que ir asegurando, porque tú no eres el único que quieres conquistar ese reino rico en oro y plata, así como tú hay muchos más. En Banabá había muchos hombres más que tenían la misma ambición, y los textos dicen que Pizarro a todos esos los venció. Pizarro tramó mentiras, calumnias, se enfrentó a quien tuvo que enfrentarse, mató al que tuvo que matar para ser el primero en llegar a ese reino rico en oro y plata, porque no era el único. Y la empresa de Panamá es más una empresa que se formaliza, porque ya con el primer viaje se supone que ellos ya han empezado, pero en el primer viaje todavía no hay ninguna empresa hecha. Entonces, en el segundo viaje sí hay la empresa de Panamá, la cual tiene varios socios. No solamente está Pizarro, por debajo está Almagro, está Luque, está Gaspar de Espinosa, y hasta Pedro Arias Dávila, que era el gobernador y además pues era muy amigo de Pizarro. Entonces ellos pues formalizan la empresa para que en algún momento pues haya una clara forma de poder dividir, ¿no? Las futuras ganancias que ellos obtuvieran por parte de la expedición que estaban desarrollando. Sí, ¿alguna pregunta más? A ver, voy a ver. Parece que no, ¿no? Ya. Y me avisan. Creo que estábamos por aquí. Estábamos en... Creo que estábamos con la muerte de Pizarro y Almagro. Ya. Cuando muere Pizarro y Almagro, pareciera que ya pues ahí han muerto tus conquistadores, ¿sí o no? Pizarro y Almagro fueron tus conquistadores, entonces ya murieron. Pero no es tan así. ¿Por qué? Porque aparece en escena uno, un hijo de digamos, de Almagro, ¿no? El famoso Almagro, el mozo. Este joven venía a reclamar los derechos de su padre, pero no se los van a otorgar. No se los van a otorgar porque no tiene el reconocimiento de la corona de España.
Quien sí tiene el reconocimiento es un pacificador que había sido enviado de manera especial. Este pacificador era Pedro de la Gasca. Entonces, Pedro de la Gasca, bueno, ya, entonces no era Pedro de la Gasca, era Cristóbal Vaca de Castro, y nos estamos confundiendo. Era Cristóbal Vaca de Castro quien fue enviado para poner pues un poco de tranquilidad, ¿no? De orden, porque obviamente si el rey de España escucha que Almagro y Pizarro se están peleando acá con sus hombres, pues esto es un caos, ¿no? No hay orden. Entonces el rey de España manda a Cristóbal Vaca de Castro para que justamente ponga orden a esas situaciones. Cuando Vaca de Castro llega, pues el mozo se le enfrenta, ¿no? Se le enfrenta y le advierte que no iba a someterse, ¿no? A su autoridad. Ante lo cual, pues, ¿no? Observamos que hay una batalla entre ellos, entre el mozo y Vaca de Castro. Esa es la famosa batalla de Chupas, en donde el mozo fue derrotado y luego ejecutado, ¿ya? Entonces, ese es el final, ahora sí, de todos tus conquistadores. Luego de esto, el rey de España decide crear el Virreinato del Perú. El Virreinato del Perú es una jurisdicción, es un gobierno que va a ser creado aquí en América para que el rey de España pueda tomar posesión de sus territorios aquí, ¿no? Sus colonias. Entonces el rey de España crea el virreinato y envía a su primer virrey, Blasco Núñez de Vela. Blasco Núñez de Vela llega al virreinato trayendo consigo las leyes nuevas o nuevas leyes. Son un conjunto de disposiciones que se tienen que cumplir aquí en América, les guste o no. Todos tienen que cumplir estas disposiciones. Entonces, vamos a ver que entre las disposiciones de las leyes nuevas tenemos el final de las encomiendas. Desde ahora en adelante, ya el encomendero no se puede repartir encomiendas. Y el día que muera, no las va a heredar a nadie de su familia, sino que van a pasar nuevamente a la corona española. ¿Sí? Entonces, no encomiendas, ¿no? A partir de ahora, no más encomiendas. Y respecto al tributo indígena, no, al tributo indígena no, sino que respecto a los indígenas que eran pues supuestamente protegidos y educados por los, ¿no? Por los encomenderos, ahora esto se va a terminar, porque el indígena ya no tiene que seguir bajo el dominio de un encomendero. El indígena no es posesión, propiedad de algún español encomendero. El indígena es un hombre libre que puede, ¿no? Salir, ¿no? de este yugo por parte de los encomenderos. Y además, pues, el indígena, a quien, en todo caso, a quien le debe obediencia, tributo, es digamos, al rey, más no a los encomenderos. Los encomenderos van a rechazar todas estas nuevas leyes y van a nombrar a un líder. Este líder es Hernández Girón, no, Gonzalo Pizarro. Con Gonzalo Pizarro a la cabeza, los encomenderos se van a enfrentar al virrey, y en la batalla de Añaquito, el virrey va a ser derrotado y ejecutado. Ante lo cual el rey de España decide enviar en el año 1542, o sea, no enviar, sino el rey decide enviar ahora sí a Pedro de la Gasca, quien es un pacificador inquisidor que va a venir a América a poner orden, ¿no? Frente a todos los sucesos que se estaban dando. Pedro de la Gasca lo que hace como estrategia para ganar el apoyo de todos los encomenderos es ofrecerles nuevas encomiendas, a pesar de que sabía que eso no iba a ser posible, pero les ofrece nuevas encomiendas. Los encomenderos aceptaron, ¿ya? Aceptaron esta su situación,
y digamos que no, no le salió bien a ellos, ¿no? Porque traicionaron a su líder y al final Gonzalo Pizarro fue derrotado y ese fue el triunfo de la Gasca y la derrota de todos los encomenderos. Entonces los encomenderos al final quedaron mal, derrotados y hasta pobres, porque la guerra contra la Gasca les había ocasionado muchos gastos, muchas deudas y ya no teníamos encomiendas. Entonces los encomenderos van a entrar pues en una decadencia porque ahora han perdido sus encomiendas y han perdido su poder. Bueno, ante esto vemos que la Gasca se va del virreinato, los encomenderos insatisfechos que se quedaron pues, ¿no? Con, digamos, con esas ganas de nuevas encomiendas, van a recibir estas encomiendas de Huaynarima, pero no van a ser suficientes, ¿no? Frente a la cantidad de, digamos, de encomenderos que van a ambicionar una encomienda. Por lo tanto, el reparto de la Huaynarima no fue nada que haya contenido la situación, al contrario, la agudizó más, ¿no? Por esta idea de que han sido traicionados. Y luego también tenemos como otra causa de esta guerra de los insatisfechos la suspensión del servicio personal de los indios. ¿Ya? Lo que ya se había dicho en las leyes nuevas, ahora ya se va a ejecutar con toda rigidez. Los insatisfechos se unieron en torno a la imagen de Hernández Girón y por medio de él van a buscar, pues, digamos, enfrentarse a las autoridades coloniales. No lo van a lograr porque van a ser derrotados en la batalla de Pucará y con ello se va a reafirmar el poder de la corona española. Mientras se daban las guerras civiles, también vamos a observar la resistencia inca. La resistencia inca es un momento en el cual la élite inca va a intentar recuperar el poder político que antes tuvo, ¿no? Ese dominio que perdió con la llegada de los españoles. Al final, la élite inca no va a lograr nada, o sea, ganar no lograron eso, pero sí lograron algunos beneficios personales, algunas ventajas familiares. Manco Inca fue el primero en organizar la resistencia. Manco Inca no, al principio no fue enemigo y luego se convirtió en enemigo. ¿Por qué se convirtió en enemigo? Porque lo burlaron, no lo humillaron los españoles a él y Manco Inca se volvió pues enemigo de ellos. El plan de Manco Inca es asediar Lima y el Cusco porque son las dos ciudades más importantes del virreinato, pero a pesar de que su rebelión al principio tuvo éxito, ¿no? Cierto éxito, luego va a ser derrotado. Va a ser derrotado por las mismas razones que derrotaron a Tupac, no, a Atahualpa, ¿no? ¿Cuáles son esas razones? Pues el apoyo que los españoles recibieron por parte de los pueblos indígenas que eran enemigos de los incas. Entonces, una vez más, los incas han sido derrotados por esas enemistades que tenían con otros pueblos, ¿ya? Con otros pueblos. Muy bien. Luego de la muerte de Manco Inca, bueno, luego de que lo derrotaran, Manco Inca organizó su resistencia en Vilcabamba, hasta que también, pues, este personaje, Manco Inca, murió y queda la resistencia en manos de sus hijos, ¿sí? Primero Seydi Tupac, quien va a impulsar la resistencia, pero no va a lograr tener éxito porque se va a dejar someter o se va a dejar convencer por las autoridades coloniales, de tal manera que acepta una encomienda en Yucay, acepta algunas concesiones y a cambio de eso, pues reconoce a Felipe II como su soberano. Más tarde su hermano Titu Cusi Yupanqui también encabeza la rebelión, bueno, rebelión no, sino
em, resistencia, pero al final también se somete, ¿no? Se somete, ¿por qué? Pues porque firma la paz de Acobamba, donde a él le dicen que lo van a reconocer como inca, pero que a su vez no, de repente no tenía que, bueno, tenía que permitir el ingreso de los misioneros franciscanos a la zona de la selva central. Entonces, Tutikisi Yupanqui también se rindió. Quien no se rindió fue Tupac Amaru I, quien pues se enfrentó al virrey Toledo y fue derrotado por el virrey. Y no solamente derrotado, sino que su muerte fue ejemplar. Lo cortaron en pedazos, lo colocaron en cada una de las partes de la iglesia, de la plaza, el mercado, ¿no? En todas partes. Y con esto se buscaba amedrentar a los indígenas. Pero los indígenas no se sintieron amedrentados, todo lo contrario. Los indígenas sintieron que pues que nacía una nueva esperanza para ellos. ¿Cómo y cuándo llegaría esa esperanza, no? Para los indígenas, ¿no? En su imaginario comenzó a darse la idea de que algún día el Inca regresaría cuando sus partes se juntaran. Y llegado ese momento, regresaría la grandeza del Tahuantinsuyo, ¿no? A la grandeza de aquellos pueblos, de aquellos tiempos en que antes pues eran libres, ¿no? De que vivían con sus familias en los ayllus. Entonces, eso es lo que los incas, ¿no? Los indígenas van a tener en su pensamiento y a eso se le conoce como el mito de Incarri, ¿no? El mito de Incarri que te habla de estas ideas colectivas que van a presentar los indígenas desde la ejecución de Tupac Amaru I hasta la ejecución de Tupac Amaru II. Bien, entonces a eso también se le llama mesianismo. El Taquióncoy fue un movimiento de resistencia cultural, religiosa también, si se quiere decir, que se desarrolló durante la resistencia de Titu Cusi Yupanqui. En esto vamos a observar que tus dioses andinos se te metían en el cuerpo y te hacían danzar, ¿no? Te hacían como que estar en un trance, ¿no? Entonces, mientras eso pasaba, eh, pues los dioses andinos estaban dando un mensaje. El mensaje de los dioses es que tú estás sufriendo, estás mal, están muriendo, pero se debe a algo, ¿no? Se debe a que tú has abandonado a tus dioses andinos y te has ido a adorar al dios de los blancos, a esos dioses que tú no conoces y tú te vistes como ellos, ¿no? Y tú andas como ellos. Por lo tanto, si tú sigues así, pues los dioses andinos nunca te van a volver a proteger. Entonces ahí comienza todo esto, esta etapa en que los indígenas comienzan a realizar, ¿no? Los indígenas comienzan a realizar obras, como, digamos, no obras, sino como que los indígenas comienzan a fingir delante de los blancos que ya están convertidos, ¿no? De que ya saben rezar, a orar, todo eso. Pero detrás, ¿no? Detrás de los españoles, a escondidas, los indígenas van a guardar todos sus amuletos, sus apachetas, todo lo que es su culto lo van a guardar. Y solamente para aparentar delante de los españoles van a fingir que ya están convertidos y que adoran, ¿no? Al único Dios verdadero. Entonces, ese es el famoso Taquionco y que no duró mucho tiempo, ¿no? No duró mucho tiempo porque después el señor Cristóbal de Albornoz, que fue enviado como inquisidor, bueno, inquisidor no, sino más bien como extirpador de idolatrías, se encargó pues de acabar con cada una de esas idolatrías, ¿no? Que se encontraron en las viviendas de los indígenas. Ahora, el gobierno colonial son aquellas instituciones, ¿no? Todo ese conjunto de instituciones que tienen como objetivo el gobierno, ¿no? Del virreinato, comenzando por el virrey, también pues el corregidor, el intendente, los oidores, todos ellos en beneficio de la corona española, ¿sí? Entonces, tenemos
El virrey. El virrey es la máxima autoridad, representa al rey de España aquí dentro del virreinato. Se dice que los virreyes eran personas de mucha cercanía con el rey, muchas veces era parte de su propia familia, que eran enviados acá, un tío, un hermano, un primo, era enviado acá a América. El virrey tiene múltiples funciones, comenzando desde la parte económica, ¿no? Que es cuidar de lo que es la Real Hacienda, comandar los ejércitos si es que hubiese una guerra, dirigir, o no dirigir, sino estar presente en todos los actos litúrgicos que la iglesia organice, entre otras cosas, ¿no? Todo eso es parte de las, mm, digamos, funciones del virrey. En cuanto a los virreyes, de los 40 que tuvimos, el virrey Toledo fue el más importante. El virrey Toledo, cuando llega al virreinato, realiza una visita general para poder conocer cómo vivían los indígenas, ¿no? Y en base a eso poder tomar decisiones efectivas. Entonces el virrey observa que los indígenas vivían en las partes altas. Y los indígenas efectivamente vivían en las partes altas, ¿no? En los cerros, pero por un motivo. Y ese motivo tenía que ver con resguardarse de los ataques de otros pueblos, ¿no? Ya que la altura te ofrece una especie de barrera natural y también pues como estrategia, ¿no? Para poder ver desde lejos quiénes están acercando. Entonces, los indígenas, digamos que vivían en los cerros por esos motivos, pero el virrey Toledo sintió, creyó que eso era algo pues no necesario, ¿no? Y que además quitaba mucho tiempo, mucho esfuerzo, tener que ir a cada cerro a empadronar, a supervisar a cada familia de indígenas, ¿no? O sea, cuánto tiempo iba, ¿no? A tardar estar subiendo a los cerros por cada familia. Por eso es que Virrey Toledo los sacó de los cerros y los llevó a la zona de los valles, creando las famosas reducciones. Las reducciones son pueblos de indios donde van a habitar, ¿no? Estas familias de indígenas y esa es una medida del Virrey Toledo. También el Virrey Toledo organiza la mita minera. La mita minera era una forma de trabajo que existía desde el incanato, pero en esa forma de trabajo, pues tú podías realizarla de muchas maneras, ¿ya? Tú podías mitar haciendo adobe, yendo al ejército, hilando, fabricando bebidas, etcétera, etcétera. Pero en el caso del Virrey Toledo, única y exclusivamente la va a establecer como mita minera, porque la idea es eh, explotar las minas, ¿no? Dado que la corona española, su principal interés era la extracción de nuestros metales preciosos. Entonces, vamos a observar que los indígenas, ¿no? Desde Toledo en adelante, los indígenas van a ser llevados a a las minas, principalmente la de Potosí, para poder explotar su mano de obra en calidad de mitallos. Y también en Potosí se va a crear la Casa de la Moneda para poder acuñar las monedas ahí mismo, ¿no? Y no tener que pasar por un proceso más largo de ser acuñados en otro lugar, llevando los metales a otro lugar, ¿sí? Y también la Santa Inquisición, el Tribunal del Santo Oficio, bueno, el Santo Tribunal de la Inquisición o el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición llega a América con Toledo. Y bueno, aquí va a permanecer durante 3 siglos, ¿no? Hasta que en el siglo XVIII, XIX, ¿no? Cuando se dan esta crisis del imperio francés, ¿no? Observamos pues que crisis del Imperio Español, ¿no? Observamos que, pues, la Santa Inquisición como medida, ¿no? Van a establecer su eliminación de aquí de América. Entonces tenemos por aquí a las otras instituciones políticas como el rey y su Consejo de Indias. El rey es la máxima autoridad del Imperio Español, eh,
su poder se basa en el providencialismo, que es la idea de que el poder del rey viene de Dios. Además de ello, también el rey también se beneficia del regalismo, que es pues la idea mediante la cual el rey le va a quitar, va a obtener ciertas atribuciones que son de la iglesia y que ahora digamos que el rey ha podido quitarle a la iglesia católica para hacerle sentir, ¿no? Ese regio patronato, ¿ya? O sea, en pocas palabras, ¿no? En pocas palabras. El rey tiene sus funciones muy separadas a las funciones de la iglesia que le corresponden al papa. Entonces, cada uno tiene un ámbito donde ejercen un poder, un dominio. Pero acá la pregunta es, ¿quién tiene más poder? ¿Más poder tiene el rey o más poder tiene el papa? Entonces, alguna vez atrás en el pasado, el rey tuvo menos poder y la iglesia estaba por encima de todos los monarcas. Pero digamos que de la llamada Edad Moderna, ¿no? Siglo XVI, XVII en adelante, cambió totalmente. Y los reyes ahora que se han fortalecido, ¿no? Van a regirse a este regalismo para poder quitarle a la iglesia algunas cualidades, atributos que permitan, que le permitan al rey, ¿no? Hacer sentir su poder por encima hasta de la propia iglesia. Y el Consejo de Indias, que es la institución que se encarga de gobernar junto al rey las colonias americanas. El Consejo de Indias es exclusivamente para el gobierno de América, ¿no? Solamente el gobierno de América. Proponen a las autoridades mayores como virrey, intendente, corregidor, entre otros. ¿Ya? Elaboran las leyes de Indias, que son todo un conjunto de disposiciones que tienen que ser acatadas aquí en América. El Consejo de Indias es un tribunal de justicia en última instancia. ¿Por qué? Porque lo regular ante una solicitud, ¿no? Para una especie de una demanda, de un litigio, de un reclamo. Lo regular es que primero se trate de resolver a nivel local con el corregidor. Y si con el corregidor no se ha logrado una solución, la persona puede recurrir a la audiencia, ¿no? Y si la audiencia no tuviese de repente esa facultad para poder solucionar algún problema, la última instancia es el Supremo Consejo de Indias, pero que pues muchos no llegaban a ella. O sea, principalmente no se pudo llegar a ella porque para eso tendrías que haber tenido muchas riquezas e influencias, ¿no? Para que puedas viajar a España y ahí encontrar esta, eh, digamos, forma de acceder a esa justicia que tú querías encontrar. Aquí tenemos, por ejemplo, la audiencia. La audiencia fue una institución creada aquí en América. Eran como unos tribunales de justicia, máximo de justicia, que existieron 7, ¿no? Durante toda la colonia existieron 7. Ya el último se crea uno más, que es la octava en el Cusco. Y la audiencia estaba conformada por jueces, ¿no? También conocidos como oidores, pero no eran los únicos, ¿no? Obviamente, como tú te estarás imaginando, un tribunal de justicia, pues hay muchas personas ahí, ¿no? Hay personas que, pues no sé, son los que se encargan de la defensa de las personas, de la representación, otros se encargan de escribir los testimonios que se oyen, y así, pues son muchas personas en realidad. Entonces solamente la audiencia decimos jueces porque eran los que daban la justicia en sí, pero era todo un tribunal conformado por más funcionarios. También la audiencia se encargaba de tomar decisiones en el virreinato cuando el virrey no estaba presente, ¿sí? Cuando el virrey no estaba presente,
quien tomaba las funciones eh, era la audiencia. Muy bien, la más importante fue la de Lima. Los corregimientos, ya, y por aquí vamos terminando, los corregimientos fueron provincias a cargo de un corregidor, quien pues se encargaba de varias funciones en sí, ¿no? Se encargaba de cobrar el tributo indígena, y eso lo hacía junto al cacique. También el corregidor se encargaba de organizar la mita minera, lo cual también lo hacía con el apoyo del cacique. El corregidor se encargaba de resolver problemas, ¿no? Administrar justicia en primera instancia. El corregidor también se encargaba de vigilar la religión, o sea, si el corregidor observa que los indígenas están pues con prácticas religiosas que no corresponden a la religión cristiana, el corregidor tenía que denunciar eso, ¿ya? Tenía que denunciar todo ese tipo de prácticas. Y por último, el corregidor también realizaba los repartos mercantiles. Los repartos mercantiles, también llamados repartimientos, es una forma en la que el corregidor busca aumentar sus ganancias con la, digamos, con la venta, ¿no? Con la venta de diversos objetos que van a ser ofrecidos a los indígenas para que puedan comprarlos, ¿no? Entonces los indígenas no tenían dinero para comprar nada, ¿no? Porque lo poquísimo que ganaban era para comer y a otra parte para pagar su tributo también. Entonces los indígenas pues era impensable, ¿no? Que pudieran comprar cosas que el corregidor les mandaba, pero pues muchos corregidores abusaban, ¿no? De estas situaciones, y si tú no les comprabas, pues luego habían cosas, ¿no? Como represalias también. Entonces los indígenas se veían obligados a colaborar, ¿no? Entre comillas, a estos corregidores. Y así los corregidores aumentaban sus ganancias, ¿no? Aumentaban sus ganancias con la venta de estas o con los repartos mercantiles, como también se les llama, y que pues estaban prohibidos, ¿no? Estaban prohibidos en América, pero los españoles aún así lo realizaron, ¿no? Durante todo ese tiempo. El cabildo es la única institución que surge en América a petición de los vecinos. El cabildo no fue creado en España, no hubo la disposición del rey, sino que aquí mismo los vecinos se organizaron y pidieron pues una institución que sea representativa para ellos y que por medio de ello se organizaran actividades, ¿no? Para un buen gobierno a nivel local. El cabildo es lo más parecido a un municipio porque también está conformado por regidores y su alcalde. Y existieron cabildos para blancos, pero también para indígenas, ¿ya? Cabildos de españoles y cabildos de indios, ¿no? Los cabildos de indios son las reducciones. Y ahí gobernaba un cacique, ¿no? Y también el alcalde de indios, ¿ya? Que se encargaba de temas más administrativos, mientras que el cacique se encargaba de temas más con la economía, ¿no? El cobro del tributo y también lo que, digamos, corresponde a la mita minera. Muy bien, y ahí vemos algunas imágenes también relacionadas a esto. Por aquí tenemos la parte económica, ¿no? Mira, la parte económica funcionaba en base al monopolio comercial que España había establecido con nosotros. ¿Por qué España establece un monopolio con nosotros? ¿Por qué? Porque España quiere asegurarse de que nosotros no le compremos, o mejor dicho, ¿no? De que nosotros no compremos o no comercialicemos con otras naciones que sean enemigas de España, como Inglaterra o Holanda o Italia o Francia. Entonces España, para asegurarse de que nosotros no estemos comercializando con otros reinos, España nos establece este monopolio comercial. Y para que este monopolio pueda desarrollarse bien, se crea la Casa de Contratación de Sevilla para traficar el comercio entre España y sus colonias americanas. También se necesita, pues, que, digamos,
un impuesto aduanero que se cobre, y este impuesto aduanero es el almojarifazgo, para tanto la importación como la exportación, pero sobre todo se requiere que los barcos, ¿no? Las flotas, vayan acompañadas de barcos militares, que son los galeones. ¿Y por qué esto? Porque en el mar, los piratas y los corsarios abordaban las embarcaciones, las robaban, las destruían, las saqueaban, y nadie podía hacer nada para evitarlo, como se dice, ¿no? Y muchas de esos asaltos por parte de los corsarios fueron enviados por la corona inglesa, ¿no? Por la reina Isabel. Entonces, esto funcionó así como decimos, ¿no? Como estamos explicando, durante todo el tiempo de la colonia, ¿ya? Porque hasta el siglo XVIII España creyó que estaba, pues, estableciendo con nosotros ese monopolio, aunque yo digo creyó porque si bien es cierto eso estaba establecido, la corona española nunca, digamos, nunca no, la corona no, sino la clase comerciante limeña, los criollos, nunca lo cumplieron, ya que por lo bajo los criollos siempre trataron de, digamos, jugar, ¿no? En contra y sacar ventajas de algunas cosas. Entonces, vamos a ver que eh, nunca se dio realmente el monopolio. España siempre lo supo, pero España nunca logró acabar con eso porque no tuvo, ¿no? Un mecanismo adecuado, una estrategia exitosa para poner fin a todo el contrabando que se vivió aquí en América por parte de la clase criolla comercial, ¿sí? Por parte de ellos. Y bueno, ahí vemos algunas imágenes. Bueno, Portobelo, ¿no? Que dice Feria de Portobelo en Panamá, siglo XVIII. Bueno, chicos, Panamá era un lugar también muy importante, pese a no ser un puerto exclusivo, era un puerto para embarque y desembarque, o mejor dicho, desembarque y embarque. Porque mira, como puedes ver acá en la imagen del mapa, ¿no? Como puedes ver acá, Portobelo está en lo que es Panamá. Y hoy en día en su lugar ahí estaría pues el canal de Panamá que te permite este libre acceso, ¿no? Entre el Atlántico y el Pacífico. Pero antes no existía el canal. Entonces lo que se hacía era una especie de llegar ahí y desembarcar lo que has traído de España para volverlo a embarcar después y trasladarlo hasta el Callao. Y del Callao ya todas esas mercancías se repartían al resto del virreinato, ¿no? Se supone que así es como funciona todo lo que se, ha, se dio, ¿no? En la etapa colonial por parte de la corona española, ¿no? Entonces fue de alguna manera exitoso, sí, pero siempre tuvo sus fallas, siempre tuvo sus errores, ¿no? Esta forma de organización económica que se basó este, en exclusivismo, ¿no? En el monopolio que es exclusivismo, con sus puertos exclusivos, Sevilla, Callao y Veracruz. Muy bien, chicos. Entonces, hemos terminado con la consulta académica de hoy. Les doy gracias y hasta una próxima. ¿Ya? Bye bye.